Durante mucho tiempo, la construcción medieval fue presentada como una etapa torpe entre la ingeniería romana y la modernidad industrial, una época de soluciones improvisadas, superstición técnica y edificios que sobrevivieron más por suerte que por diseño. Sin embargo, esa narrativa empieza a desmoronarse en cuanto ingenieros, arquitectos y científicos de materiales analizan con herramientas modernas cómo se construyeron realmente muchos edificios medievales que siguen en pie después de 500, 800 o incluso más de 1000 años. Lo inquietante no es que aún existan, sino que en muchos aspectos funcionen mejor que construcciones modernas que empiezan a fallar en apenas unas décadas. La Edad Media no fue un periodo cómodo para experimentar con errores estructurales. Los materiales eran escasos, el trabajo era caro en términos humanos y un fallo grave no implicaba solo una pérdida económica, sino peligro real para comunidades enteras. Por eso, los métodos que sobrevivieron no lo hicieron por tradición ciega, sino porque funcionaban bajo condiciones duras, con mantenimiento mínimo y con una comprensión profunda de cómo los materiales se comportan con el tiempo, el clima y el uso continuo. Muchos de esos métodos no desaparecieron porque fueran ineficientes, sino porque entraron en conflicto con nuevas ideas de progreso, velocidad, estandarización y control. A medida que los estados modernos, las academias de ingeniería y la industria tomaron protagonismo, las técnicas que no encajaban en cálculos rápidos o procesos industriales fueron etiquetadas como primitivas, inseguras o directamente prohibidas por normativas que priorizaban lo nuevo sobre lo probado. Hoy, siglos después, ocurre algo inesperado. Ingenieros estructurales, especialistas en durabilidad y científicos de materiales están redescubriendo principios medievales que resuelven problemas que la construcción moderna aún no ha logrado dominar del todo, como la autorreparación de materiales, la gestión natural de la humedad, la flexibilidad estructural frente a movimientos del terreno, y la capacidad de los edificios para adaptarse al clima sin depender de sistemas mecánicos constantes. El primer método resulta especialmente incómodo para la narrativa moderna, porque cuestiona uno de los pilares básicos de la ingeniería contemporánea. Método 1. Morteros que se sacrifican para salvar el edificio. En la construcción medieval, el mortero no estaba pensado para ser el elemento más duro del conjunto, sino todo lo contrario. Se diseñaba deliberadamente para ser más blando que la piedra o el ladrillo que unía. Este principio, que hoy parece contraintuitivo, fue una de las claves de la longevidad de catedrales, murallas y viviendas que han resistido siglos de lluvias, heladas y movimientos estructurales. El mortero medieval se basaba principalmente en cal aérea, una mezcla que fragua lentamente al reaccionar con el dióxido de carbono del aire. Este proceso, mucho más lento que el fraguado del cemento moderno, daba lugar a juntas flexibles, transpirables y sorprendentemente duraderas. Cuando el edificio se movía por asentamientos del terreno, cambios térmicos o vibraciones, el mortero absorbía el esfuerzo. Se agrietaba él antes que la piedra. Desde un punto de vista moderno, esto parece un defecto. Durante décadas se enseñó que el objetivo era crear morteros lo más resistentes posible. Sin embargo, los ingenieros actuales han observado un patrón claro en edificios históricos restaurados incorrectamente con cementos modernos. Las juntas permanecen intactas, pero los ladrillos y piedras se fracturan, porque el esfuerzo no tiene por dónde liberarse. El resultado es un daño estructural mucho más grave y costoso. Los morteros de cal medievales no solo eran más blandos, sino que tenían otra propiedad que hoy resulta fascinante. Eran capaces de autorrepararse. Cuando se formaban microfisuras, el agua de lluvia disolvía pequeñas cantidades de cal libre presente en el mortero. Al evaporarse el agua, esa cal recristalizaba dentro de la grieta, sellándola de forma natural. Este proceso podía repetirse durante décadas, manteniendo las juntas funcionales sin intervención humana constante. Durante los siglos XIX y XX, muchas normativas de construcción prohibieron o desaconsejaron el uso de morteros de cal en favor de cementos industriales, considerados más fuertes, más rápidos y más modernos. El problema es que esa fuerza extra resolvía el corto plazo, pero aceleraba el deterioro a largo plazo. Hoy, la restauración patrimonial ha tenido que volver atrás, reintroduciendo morteros de cal porque se ha demostrado que son los únicos compatibles con edificios antiguos. Lo irónico es que algunos ingenieros ya no los ven solo como una solución para el pasado, sino como un modelo para el futuro. Materiales que aceptan el daño, lo gestionan y se reparan a sí mismos resultan mucho más resilientes que materiales rígidos que fallan de forma catastrófica. Los constructores medievales no usaban ese lenguaje, pero entendían perfectamente el principio. El segundo método amplía esta lógica y la lleva del mortero al conjunto completo de la estructura. Método 2. Edificios diseñados para moverse sin romperse. Uno de los grandes mitos de la construcción es la idea de que un edificio debe ser completamente rígido para ser seguro. La ingeniería medieval operaba con una premisa distinta.
Aceptaba que todo edificio se mueve y, en lugar de intentar impedirlo por la fuerza, diseñaba estructuras capaces de flexionar, redistribuir cargas y adaptarse sin colapsar. Esto se aprecia con claridad en la arquitectura de piedra, donde los muros no eran bloques monolíticos pegados con un material rígido, sino sistemas compuestos por piezas que trabajaban juntas. Las bóvedas, los arcos y los contrafuertes no solo soportaban peso vertical, sino que canalizaban fuerzas laterales de manera controlada. Cada elemento tenía margen para ajustarse ligeramente sin transmitir tensiones destructivas al resto del edificio. Los ingenieros modernos que han modelado digitalmente catedrales góticas se han encontrado con algo sorprendente. Muchas de estas estructuras distribuyen las cargas de una forma cercana a la optimización teórica, sin haber sido diseñadas con cálculos matemáticos formales. Esa eficiencia no surgió de la nada. Fue el resultado de generaciones de ensayo, error y transmisión de conocimiento práctico. Este enfoque flexible también se veía en la construcción con madera. Las estructuras medievales de entramado no dependían de clavos ni de herrajes rígidos, sino de uniones geométricas precisas que permitían cierto movimiento. Cuando el terreno se asentaba o la humedad cambiaba, la estructura podía adaptarse sin romperse. Muchas casas de entramado han sobrevivido incendios, deformaciones del suelo y siglos de uso continuo gracias a esa capacidad de absorber tensiones. Con la industrialización, este método empezó a verse como lento, caro y difícil de estandarizar. Los sistemas modernos, basados en elementos rígidos y conexiones metálicas, permitían construir más rápido y con menos mano de obra especializada. El precio de esa rapidez fue la pérdida de tolerancia al movimiento. Cuando algo se desplaza fuera de lo previsto, el fallo suele ser brusco y localizado. Hoy, los ingenieros que trabajan en zonas sísmicas o en estructuras sometidas a cargas variables están redescubriendo esta filosofía medieval. Edificios que pueden moverse un poco, que disipan energía en lugar de resistirla a toda costa, suelen comportarse mejor en situaciones extremas. De nuevo, no es una idea nueva, es una idea olvidada. Estos dos primeros métodos revelan un patrón claro. La construcción medieval no buscaba materiales perfectos ni estructuras inmutables. Buscaba sistemas que envejecieran bien, que aceptaran el desgaste y que fallaran de forma gradual en lugar de repentina. Esa mentalidad choca con una industria moderna obsesionada con la resistencia inicial y la rapidez de ejecución. Y lo más interesante es que todavía no hemos llegado a los métodos que los ingenieros actuales consideran más revolucionarios. Aquellos relacionados con la gestión del clima, la durabilidad extrema y el uso inteligente de materiales naturales que interactúan activamente con su entorno en lugar de aislarse de él. Ahí es donde la diferencia entre construir rápido y construir para durar se vuelve imposible de ignorar. Si los dos primeros métodos muestran que los constructores medievales entendían la flexibilidad y el sacrificio controlado de materiales como virtudes, los siguientes revelan algo todavía más incómodo para la ingeniería moderna, porque demuestran que muchos edificios medievales no solo estaban pensados para resistir cargas, sino para regular activamente el clima interior y el deterioro con soluciones pasivas que hoy seguimos intentando imitar con tecnología costosa. El tercer método fue durante siglos ridiculizado como exceso de material y falta de cálculo preciso, hasta que los ingenieros empezaron a medir qué estaba ocurriendo realmente dentro de esos muros. Método 3. Muros gruesos como sistemas térmicos, no como simple soporte. Durante mucho tiempo se explicó que los muros medievales eran gruesos porque los constructores no sabían calcular bien y preferían pasarse de seguros. Esta interpretación se cae en cuanto se analizan las propiedades térmicas de esos muros. No eran gruesos por ignorancia, eran gruesos porque funcionaban como baterías térmicas. Muros de piedra o mampostería de más de 1 metro de espesor no solo soportaban peso, absorbían calor durante el día y lo liberaban lentamente durante la noche. En verano, ese mismo espesor retrasaba la entrada del calor exterior, manteniendo los interiores frescos incluso en climas extremos. Este fenómeno, conocido hoy como inercia térmica, permite estabilizar la temperatura interior sin necesidad de sistemas mecánicos. Los constructores medievales no hablaban de curvas térmicas ni de desfases de calor, pero sabían por experiencia que un muro grueso se comporta con calma. No reacciona de inmediato al frío o al calor exterior. Ese retraso térmico hacía que los interiores fueran habitables con variaciones mucho más suaves que el ambiente exterior. Durante el siglo XX, muchas normativas empezaron a penalizar este tipo de construcción por considerarla ineficiente en términos de material y espacio útil. Se priorizaron muros delgados con aislamientos ligeros y sistemas activos de climatización. El problema es que esos sistemas dependen de energía constante y fallan de forma inmediata cuando se interrumpen. Hoy, los ingenieros vuelven a estudiar edificios medievales y descubren que muchos mantienen temperaturas sorprendentemente estables incluso sin calefacción ni refrigeración activa. El muro no es un desperdicio,
Es un sistema energético pasivo integrado en la estructura. Este método fue abandonado no porque fuera ineficiente, sino porque no encajaba con una lógica de maximización del espacio y reducción de costes iniciales. A largo plazo, su eficiencia es difícil de igualar. El cuarto método profundiza aún más en esta relación entre material y entorno, y durante siglos fue considerado un error constructivo grave. Método 4. Permitir que los muros respiren en lugar de sellarlos. Uno de los principios más radicales de la construcción medieval es que los edificios no se concebían como cajas herméticas. Los muros estaban pensados para intercambiar humedad con el ambiente de forma controlada. Piedra, cal, madera y barro permiten el paso lento del vapor de agua, evitando acumulaciones internas que degradan materiales y generan patologías. Cuando la humedad entraba en un muro medieval, no quedaba atrapada. Se distribuía, se evaporaba y salía. Este proceso protegía tanto la estructura como el ambiente interior. No era perfecto, pero era estable. Con la llegada de materiales modernos impermeables, se empezó a sellar todo. Plásticos, pinturas sintéticas y cementos cerraron los muros. La humedad ya no podía escapar y empezó a concentrarse en puntos críticos, provocando moho, corrosión y degradación acelerada. Paradójicamente, muchos edificios modernos envejecen peor precisamente por intentar aislarse demasiado del entorno. Durante décadas, permitir que un muro respirara se consideró una mala práctica, incluso peligrosa. Las normativas prohibieron materiales permeables en favor de soluciones selladas. Hoy, los especialistas en patología de la edificación reconocen que ese enfoque genera problemas crónicos que requieren mantenimiento constante. La ciencia de materiales confirma que la permeabilidad controlada reduce tensiones internas, prolonga la vida útil de los materiales y mejora la calidad del aire interior. De nuevo, no es una innovación moderna, es un principio medieval olvidado. El quinto método combina estructura, clima y durabilidad de una forma que sigue desconcertando a los ingenieros actuales. Método 5. Cubiertas pesadas que protegen toda la estructura. En la construcción medieval, los tejados no eran elementos ligeros pensados solo para evacuar agua. Eran masas pesadas, normalmente de teja, piedra o pizarra, que cumplían varias funciones simultáneas. Protegían de la lluvia, añadían inercia térmica y, sobre todo, estabilizaban estructuralmente el edificio. El peso del tejado ayudaba a mantener los muros en compresión constante, una condición ideal para materiales como la piedra y la mampostería. En lugar de luchar contra la gravedad, los constructores medievales la utilizaban a su favor. El edificio se mantenía estable porque su propio peso lo anclaba. Cuando los tejados se aligeraron en la construcción moderna, se redujo esa compresión beneficiosa. Los muros empezaron a trabajar de formas para las que no estaban diseñados, apareciendo fisuras y deformaciones que requieren refuerzos artificiales. Lo que se ganó en ligereza se perdió en estabilidad a largo plazo. Además, las cubiertas pesadas ofrecían una protección térmica adicional. Retardaban el calentamiento en verano y reducían la pérdida de calor en invierno. No aislaban en el sentido moderno, pero amortiguaban los extremos climáticos. Este método fue abandonado por razones económicas y logísticas. Las cubiertas pesadas requieren estructuras más robustas y mano de obra especializada. Sin embargo, cuando se analizan los costes de mantenimiento a lo largo de décadas, la diferencia se reduce de forma notable. Estos tres métodos muestran que la construcción medieval no separaba estructura, clima y durabilidad. Todo estaba integrado. El muro soportaba, aislaba y regulaba humedad. El tejado protegía, estabilizaba y acumulaba calor. Nada cumplía una sola función. La ingeniería moderna, en cambio, tiende a compartimentar. Un material estructura. Otro aísla. Otro impermeabiliza. Otro decora. Esta separación permite rapidez y control, pero introduce interfaces frágiles donde aparecen fallos con el tiempo. Los constructores medievales no podían permitirse esa fragilidad. Sus edificios debían funcionar como sistemas completos con materiales limitados. La consecuencia fue una arquitectura menos precisa en apariencia, pero extraordinariamente tolerante al paso del tiempo. Y aún quedan los métodos más controvertidos. Aquellos que no se enseñan fácilmente en escuelas modernas porque dependen menos de cálculos exactos y más de comprensión empírica del entorno, del suelo y del comportamiento a muy largo plazo de los materiales. Es ahí donde muchos ingenieros actuales, acostumbrados a modelos perfectos y condiciones ideales, empiezan a admitir que quizá los constructores medievales no estaban tan equivocados como se les enseñó a creer. A partir de este punto, los métodos de construcción medieval que empiezan a llamar la atención de los ingenieros modernos son los que resultan más difíciles de encajar en una mentalidad contemporánea basada en cálculos exactos, normativas cerradas y materiales estandarizados. Porque dependen menos de resistencias teóricas y más de una comprensión profunda del suelo,
del agua y del comportamiento del edificio a lo largo de décadas, incluso siglos. El sexto método fue durante mucho tiempo considerado directamente irresponsable, hasta que los fallos masivos de infraestructuras modernas obligaron a mirarlo con otros ojos. Método 6. Construir con el suelo, no contra él. La ingeniería moderna tiende a partir de una premisa clara. El terreno es un problema que debe corregirse, estabilizarse o anularse mediante cimentaciones rígidas, pilotes profundos y capas artificiales que separen el edificio del suelo natural. La construcción medieval partía de una lógica opuesta. El suelo no era un enemigo. Era un material activo que debía comprenderse y aprovecharse. Antes de colocar una sola piedra, los constructores medievales observaban el comportamiento del terreno durante largos periodos. Analizaban cómo drenaba el agua, cómo se comportaba tras lluvias prolongadas, dónde se formaban heladas y cómo reaccionaba el suelo al paso de las estaciones. En lugar de imponer una base uniforme, adaptaban la cimentación a las características específicas de cada punto. Esto daba lugar a cimientos escalonados, irregulares, más anchos en algunas zonas y más ligeros en otras, diseñados no para impedir el movimiento del suelo, sino para acompañarlo sin concentrar tensiones destructivas. El edificio no se anclaba como un bloque rígido. Se asentaba como un organismo. Durante siglos, esta práctica fue despreciada como falta de rigor técnico. La irregularidad se asociaba con error. Sin embargo, cuando ingenieros modernos analizan edificios medievales asentados sobre terrenos problemáticos, arcillas expansivas, suelos húmedos o pendientes inestables, descubren algo sorprendente. Muchos de ellos han sobrevivido mejor que construcciones modernas que intentaron forzar soluciones rígidas sobre el mismo tipo de terreno. La razón es sencilla desde el punto de vista mecánico. Cuando un suelo se mueve de forma diferencial, una estructura rígida concentra tensiones en puntos concretos hasta que algo falla. Una estructura que admite pequeños desplazamientos distribuye esas tensiones a lo largo del conjunto. El daño no desaparece, pero se vuelve manejable y gradual. Hoy, la ingeniería geotécnica moderna vuelve a hablar de cimentaciones flexibles, de sistemas que aceptan asentamientos controlados y de soluciones que trabajan con el suelo en lugar de intentar dominarlo por completo. De nuevo, no se trata de una invención reciente, sino de una relectura de principios que los constructores medievales aplicaban por necesidad. Este método fue progresivamente abandonado cuando la construcción se aceleró y ya no hubo tiempo ni incentivo para observar el terreno durante años. La prisa sustituyó a la paciencia. El suelo dejó de ser un socio y pasó a ser un obstáculo. El resultado ha sido una dependencia creciente de soluciones costosas y, a menudo, frágiles a largo plazo. El séptimo método, aunque relacionado con el anterior, resulta todavía más incómodo para la mentalidad moderna, porque cuestiona la idea de que un edificio deba mantenerse exactamente igual a lo largo de su vida útil. Método 7. Edificios pensados para ser modificados, no conservados intactos. Uno de los conceptos más radicales de la construcción medieval es que un edificio no se concebía como un objeto terminado, sino como una estructura viva, destinada a ser modificada, reparada y adaptada constantemente por generaciones sucesivas. No existía la idea de diseño final e inmutable. Muros se recrecían, se abrían nuevos vanos, se cerraban otros, se añadían contrafuertes cuando aparecían fisuras, se reforzaban zonas débiles y se retiraban elementos que ya no cumplían su función. Todo esto se hacía sin la obsesión moderna por mantener la pureza del diseño original. Desde una perspectiva contemporánea, esto puede parecer una receta para el caos estructural. Sin embargo, cuando se analiza el resultado a largo plazo, ocurre lo contrario. Los edificios medievales que han llegado hasta hoy suelen ser el producto de cientos de pequeñas correcciones realizadas en respuesta a problemas reales, no a cálculos teóricos. Cada modificación incorporaba información nueva sobre cómo se comportaba la estructura. Los ingenieros modernos llaman a esto retroalimentación adaptativa. Un sistema que aprende de sus fallos y se ajusta en consecuencia tiende a volverse más robusto con el tiempo. Un sistema que no puede modificarse fácilmente acumula tensiones ocultas hasta que falla de forma catastrófica. La construcción moderna, especialmente a partir del siglo XX, adoptó la lógica del producto terminado. Un edificio se diseña, se construye y, salvo mantenimiento superficial, se espera que funcione sin cambios durante décadas. Cualquier modificación estructural se considera un problema, una desviación del diseño original. Esta rigidez conceptual tiene consecuencias claras. Cuando las condiciones cambian, ya sea por clima, uso o envejecimiento de materiales, el edificio no puede adaptarse sin intervenciones costosas y complejas. En muchos casos, se opta por demoler y reconstruir, un proceso energéticamente y económicamente devastador. Los constructores medievales no pensaban en términos de demolición sistemática, pensaban en reparación continua. Un edificio no fallaba de una vez, avisaba,
Grietas pequeñas, deformaciones lentas, filtraciones localizadas. Cada señal era una oportunidad para intervenir antes de que el daño fuera irreversible. Esta filosofía choca de frente con normativas modernas que penalizan la modificación constante y exigen que todo encaje dentro de parámetros fijos desde el inicio. Sin embargo, los ingenieros que estudian resiliencia estructural empiezan a reconocer que los sistemas adaptativos tienen ventajas claras frente a los sistemas rígidos, especialmente en un mundo donde las condiciones climáticas y de uso cambian más rápido de lo previsto. Este método también explica por qué muchos edificios medievales parecen imperfectos desde un punto de vista estético. No siguen líneas perfectamente rectas. No mantienen simetrías exactas. Esas imperfecciones no son errores. Son cicatrices de adaptación. Cada una cuenta la historia de una corrección que permitió al edificio seguir en pie. Cuando se combinan el método 6 y el método 7, la lógica medieval se vuelve evidente. Construir no era imponer una forma ideal sobre el mundo, sino iniciar un diálogo largo con el entorno. El suelo, el clima, los materiales y el uso humano respondían, y el edificio se ajustaba en consecuencia. La ingeniería moderna, con su enorme capacidad de cálculo y simulación, ha logrado avances impresionantes, pero también ha perdido algo en el camino. Ha reducido la tolerancia al error y ha aumentado la dependencia de condiciones ideales. Los constructores medievales, sin fórmulas ni ordenadores, diseñaban para la imperfección porque sabían que la perfección no existe en la realidad. Por eso, cuando ingenieros actuales analizan puentes, iglesias y viviendas medievales que han sobrevivido terremotos, inundaciones y siglos de uso, no pueden evitar una conclusión incómoda. Muchos de esos edificios no sobrevivieron a pesar de sus métodos, sino gracias a ellos. Todavía queda cerrar esta historia, porque entender por qué estos métodos fueron prohibidos o abandonados, es tan importante como comprender por qué funcionaban. No se trata solo de técnica, sino de poder, economía, normativas y de una idea de progreso que confundió velocidad con durabilidad. Ese cierre revela por qué hoy, en plena crisis de sostenibilidad, muchos ingenieros miran hacia atrás no con nostalgia, sino con una pregunta cada vez más difícil de ignorar. ¿Y si lo que llamamos primitivo era, en realidad, profundamente inteligente? Cuando se observan los 7 métodos de construcción medieval como un sistema completo y no como trucos aislados del pasado, la pregunta deja de ser por qué funcionaban, y pasa a ser por qué fueron abandonados de forma tan sistemática. Porque desde un punto de vista estrictamente técnico muchos de ellos no solo eran viables, sino que resolvían problemas que la ingeniería moderna sigue enfrentando con soluciones costosas, complejas y, en ocasiones, sorprendentemente frágiles. La respuesta no está en la física ni en la resistencia de materiales, está en el cambio de prioridades. A partir de la Edad Moderna, la construcción dejó de ser una actividad pensada para durar generaciones y empezó a orientarse hacia la rapidez, la estandarización y la previsibilidad administrativa. Los métodos medievales, basados en observación prolongada, adaptación constante y materiales que envejecen de forma activa, eran incompatibles con un mundo que empezaba a exigir plazos cerrados, presupuestos fijos y resultados uniformes. Los morteros de cal, por ejemplo, tardaban semanas o meses en alcanzar su resistencia final. En una economía acelerada, eso era inaceptable. El cemento moderno ofrecía fraguado rápido, resistencia inmediata y la posibilidad de construir sin esperar. El coste oculto de esa rapidez no se manifestó de inmediato, sino décadas después, cuando los edificios empezaron a mostrar grietas profundas, desprendimientos y patologías difíciles de reparar. Algo similar ocurrió con la flexibilidad estructural. Los edificios diseñados para moverse ligeramente sin romperse eran difíciles de calcular con precisión matemática. Su comportamiento dependía de múltiples variables: humedad, temperatura, uso, asentamientos progresivos. La ingeniería moderna prefirió estructuras rígidas, más fáciles de modelar y certificar, aunque esa rigidez implicara fallos más abruptos cuando las condiciones reales se desviaban del modelo teórico. La misma lógica se aplicó a los muros gruesos, transpirables y térmicamente inerciales. En un mundo donde el suelo urbano se volvió caro, cada centímetro contaba. Muros delgados permitían más superficie útil y mayor rentabilidad inmediata. La climatización mecánica prometía compensar cualquier deficiencia térmica. El resultado fue una dependencia absoluta de energía externa para lograr un confort que antes estaba integrado en la propia estructura. La construcción medieval, en cambio, distribuía funciones de manera orgánica. El muro no solo sostenía, regulaba temperatura y humedad. El tejado no solo cubría, estabilizaba la estructura. El suelo no solo soportaba cargas, interactuaba con el edificio. Esta integración hacía que los fallos no se concentraran en un único punto crítico. Todo el sistema absorbía tensiones.
Cuando las normativas modernas empezaron a fragmentar funciones, estructura por un lado, aislamiento por otro, impermeabilización por otro, cada interfaz se convirtió en un posible punto de fallo. La ingeniería ganó precisión local, pero perdió resiliencia global. Los métodos medievales también chocaban con una idea emergente de autoridad técnica. Eran sistemas transmitidos por experiencia, no por títulos académicos. El conocimiento estaba en el oficio, no en manuales. Para estados y corporaciones que buscaban control y replicabilidad, esto era un problema. Estandarizar significaba poder certificar, fiscalizar y escalar. Lo adaptable, lo empírico y lo local resultaban incómodos. Por eso muchos de estos métodos no fueron simplemente olvidados, fueron explícitamente prohibidos o desincentivados. Morteros blandos se consideraron inseguros. Muros transpirables se asociaron con insalubridad. Cimentaciones adaptativas se etiquetaron como poco científicas. Edificios modificables se percibieron como desordenados y difíciles de regular. El objetivo no era construir peor, sino construir de una forma que pudiera controlarse desde arriba. Lo irónico es que, en ese proceso, la ingeniería moderna empezó a generar problemas que no existían antes. Humedades persistentes en muros sellados. Fatiga estructural en edificios rígidos. Necesidad constante de mantenimiento preventivo para evitar fallos catastróficos. Dependencia total de sistemas activos para garantizar confort básico. Hoy, cuando los ingenieros analizan edificios medievales que siguen en uso después de siglos, no pueden evitar notar un patrón incómodo. Estos edificios no eran eficientes en el sentido moderno, pero eran increíblemente tolerantes al error. Podían soportar malas reparaciones, cambios de uso, climas variables y décadas de abandono parcial sin colapsar. Esa tolerancia es exactamente lo que muchos sistemas modernos han perdido. Por eso, en las últimas décadas, conceptos como construcción resiliente, diseño pasivo, materiales autorreparables y arquitectura adaptativa han ganado protagonismo. Lo que a menudo no se dice es que estas ideas no son nuevas. Son redescubrimientos parciales de una lógica que nunca desapareció del todo, pero que fue marginada por no encajar con la narrativa del progreso lineal. Los ingenieros que hoy consideran geniales estos métodos no lo hacen por romanticismo histórico. Lo hacen porque, cuando se evalúan bajo criterios de durabilidad, bajo mantenimiento, consumo energético a largo plazo y capacidad de adaptación, muchos edificios medievales superan a sus equivalentes modernos. Esto no significa que debamos abandonar la ingeniería contemporánea ni volver a construir como en el siglo XIII. Significa que ignorar estos principios fue un error, y que integrar lo mejor de ambos mundos es probablemente la única forma de enfrentar los desafíos actuales. Climas más extremos. Recursos energéticos limitados. Necesidad de edificios que duren más de 50 años sin reconstrucción completa. Todo eso exige sistemas que no dependan exclusivamente de soluciones activas y materiales que no fallen de forma frágil. La construcción medieval entendía algo fundamental. Un edificio no es una máquina que funciona igual todos los días. Es un organismo que envejece, se adapta y responde al entorno. Diseñar para esa realidad produce estructuras menos perfectas en apariencia, pero mucho más honestas con el mundo real. Quizá por eso resulta tan incómodo admitir que estos métodos fueron prohibidos o ridiculizados no porque fueran peligrosos, sino porque recordaban una verdad difícil de aceptar. Construir bien lleva tiempo. Exige paciencia, observación y la humildad de aceptar que no todo puede controlarse desde el primer día. Los constructores medievales no tenían modelos digitales ni normativas extensas, pero tenían algo que hoy estamos recuperando lentamente. La capacidad de pensar en siglos, no en trimestres. De diseñar para el desgaste, no para la foto inicial. De aceptar la imperfección como parte del sistema, no como un fallo que debe eliminarse. Cuando los ingenieros modernos miran estas técnicas y las llaman geniales, no están diciendo que el pasado fuera mejor. Están reconociendo que en algún punto confundimos rapidez con inteligencia y control con durabilidad. Y mientras el mundo moderno se enfrenta a edificios que envejecen demasiado rápido para el planeta que los sostiene, esas viejas soluciones, prohibidas, olvidadas y despreciadas, empiezan a verse no como reliquias, sino como advertencias. Porque al final, la pregunta no es si los métodos medievales eran primitivos o avanzados. La pregunta es por qué, sabiendo ahora que funcionaban tan bien, tardamos tanto en volver a escucharlos.